El aire corta la piel como navajas invisibles. El suelo, una costra de hielo y nieve, cruje bajo los pocos pasos que aún se atreven a desafiar el infierno congelado de Leningrado. Es 1942, y la que alguna vez fue la joya del Báltico está sofocada, aislada, muriendo lentamente bajo el puño de hierro del asedio nazi. Pero no es solo el enemigo externo el que la consume. Un hambre atávica, una bestia interior, despierta en los sótanos oscuros y en los apartamentos gélidos. Este documental no es solo sobre la guerra, sino sobre el límite más sombrío de la existencia humana, donde la dignidad se desvanece y el cuerpo, antes un templo, se convierte en la última y más terrible fuente de sustento. Prepárate para un viaje al abismo de la moralidad, donde la supervivencia redefinió cada fibra del ser. ¿Qué harías cuando todo lo que conoces se desmorona y la vida de tus seres queridos depende de una elección que desafía el alma misma? Leningrado, una metrópoli que antes vibraba con vida, arte y efervescencia cultural, ahora era una tumba helada, rodeada por millones de soldados alemanes. El mayor general Govorov, con su determinación férrea, intentaba organizar la defensa de una ciudad que se negaba a caer, pero con cada día que pasaba, la esperanza disminuía como la luz del sol en el invierno ruso. Los aviones enemigos sobrevolaban incesantemente, lanzando bombas que transformaban edificios históricos en ruinas humeantes. El sonido de las explosiones era la banda sonora constante de una pesadilla que parecía no tener fin, una sinfonía macabra que resonaba por los cielos grises de la ciudad. Las líneas de frente alemanas y soviéticas se extendían por kilómetros, un campo de batalla implacable donde la sangre manchaba la nieve, y la vida no valía más que una bala, un trozo de pan o la promesa vacía de un mañana. Dentro de la ciudad, el frío era un enemigo tan letal como las bombas, tal vez incluso más cruel. Sótanos húmedos y fríos se convirtieron en el refugio de familias enteras, donde el calor era un lujo olvidado y la oscuridad reinaba soberana. La temperatura caía a niveles insoportables, congelando ventanas, tuberías y, finalmente, la propia esperanza. A cada amanecer más cuerpos eran recogidos de las calles, víctimas de la hipotermia, de las enfermedades que se propagaban sin control y, sobre todo, del hambre que roía por dentro. La lucha ya no era por ideologías ni por victorias estratégicas, era por la próxima migaja, por la próxima gota de agua derretida, por la oportunidad de ver salir el sol una vez más. La avenida Nevsky, antes un hervidero de vida, ahora estaba desierta y congelada, un fantasma de su antigua gloria. Los tranvías estaban parados, las tiendas vacías, las luces apagadas. El Museo Hermitage, que fuera un santuario de belleza y cultura, se convirtió en un refugio improvisado, un depósito de obras de arte protegidas, pero incluso allí, el espíritu humano era puesto a prueba al límite. El hambre no solo atacaba al cuerpo, corroía el alma, deshaciendo los lazos de civilidad, transformando a vecinos en extraños desconfiados y a extraños en amenazas potenciales. Las reglas sociales, los valores morales, todo lo que definía a la humanidad, comenzaba a desintegrarse bajo el peso abrumador de la desesperación. Era un escenario de deshumanización que haría que cualquiera se preguntara qué es lo que realmente nos diferencia de las fieras. En este escenario de horror indescriptible encontramos a Elena Petrova, una joven madre, con sus 2 hijos pequeños aferrados a sus faldas delgadas. Ella personifica la resiliencia femenina, la fuerza inquebrantable de quien lucha por sus seres queridos. Sus ojos, antes llenos de jovialidad y sueños, ahora cargaban el peso de 1000 inviernos, pero la llama de la esperanza, por débil que fuera, aún ardía en ellos, alimentada por la promesa de proteger a sus hijos. Cada día era una batalla para encontrar un trozo de pan, una patata congelada, cualquier cosa que pudiera calmar los estómagos vacíos de sus niños. Ella haría cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, para protegerlos de la bestia del hambre que roía por dentro. Con cada tos, con cada llanto débil de sus hijos, el corazón de Elena se apretaba, sintiendo el hielo de la impotencia y el calor de la determinación. La vida en Leningrado no consistía en vivir, sino en posponer la muerte, un día a la vez con la dignidad colgando de un hilo.
Mientras Elena libraba su guerra silenciosa en los sótanos gélidos, Dmitri Volkov, un ingeniero civil, intentaba mantener el orden donde el orden ya no existía. Representante de la intelectualidad, buscaba soluciones prácticas, pero también morales, para un problema que parecía insoluble, un rompecabezas cruel sin piezas suficientes. Veía la ciudad desmoronarse no solo físicamente, bajo las bombas y el frío, sino éticamente, bajo la presión de la necesidad. Dmitri intentaba organizar los pocos recursos que llegaban por el camino de la vida en el lago Ladoga, una rendija de esperanza que se abría y cerraba con el capricho brutal del clima. La logística era una pesadilla, y cada camión que se hundía en el hielo del lago se llevaba consigo no solo suministros, sino también un trozo de la fe de todos los que esperaban. Él sabía que la ingeniería no podía resolver el hambre, pero creía que la humanidad aún podía salvarse si las personas elegían resistir la tentación del abismo moral. Lejos de allí, pero tan cerca como el sonido del próximo disparo de artillería, Iván Smirnov, un soldado agotado en la línea de frente, vivía el horror del combate en su forma más cruda. Sus ojos, antes brillantes con el fervor patriótico, ahora eran opacos, marcados por el agotamiento físico y mental, reflejo de incontables noches sin dormir y días de batalla incesante. Veía a sus compañeros caer como moscas, congelados, hambrientos o destrozados por la artillería alemana. Cada día, la línea entre la vida y la muerte se volvía más tenue, casi invisible. Iván, un hombre que juró proteger a su patria, se veía confrontado con la realidad de un asedio que no perdonaba a nadie, ni siquiera a los que empuñaban un fusil. El hambre, él lo sabía, era un enemigo más traicionero que cualquier soldado alemán, pues corroía la voluntad de luchar de dentro hacia afuera, minando la resistencia más profunda. Ana Kropotkina, una anciana profesora jubilada, guardiana de la memoria cultural y de la dignidad, observaba la desintegración moral de la ciudad con una mezcla de tristeza profunda y resignación silenciosa. En su pequeño apartamento helado, releía libros antiguos a la tenue luz de una vela, intentando preservar un pedazo del mundo que estaba desapareciendo, un recuerdo de tiempos más civilizados. Había enseñado a generaciones, inculcando valores de respeto y humanidad, pero ahora veía esos mismos valores ser probados y muchas veces quebrados bajo la presión inimaginable de la supervivencia. Mucho antes de que la brutalidad de la guerra desgarrara el tejido social, Leningrado irradiaba una energía vibrante, una verdadera postal de belleza y progreso en la Unión Soviética. La ciudad, cariñosamente apodada la Venecia del Norte, era un espectáculo aparte, con sus canales sinuosos que reflejaban palacios grandiosos y puentes elegantes, un ajetreo constante que no paraba. Sus avenidas anchas, como la Nevsky, pulsaban con la vida de la gente, siempre llenas de personas, de risas, de conversaciones animadas, un verdadero punto de encuentro donde la vida sucedía. Los teatros y casas de ópera estaban siempre llenos, con la élite cultural y el pueblo en general, buscando un respiro en el arte, en un tiempo en que la cultura se valoraba de verdad. Leningrado era más que una ciudad, era un faro, un símbolo de todo lo que la Unión Soviética aspiraba a ser, moderna, culta, invencible. En ese escenario de efervescencia, Elena Petrova, una joven madre con una sonrisa que iluminaba el día, solía pasear con sus dos hijos pequeños por la avenida Nevsky. Los niños, llenos de energía, corrían y jugaban con sus ojitos brillando de curiosidad ante aquellas construcciones imponentes y la multitud colorida. Para Elena, cada paseo era un soplo de esperanza, la certeza de que el futuro sería aún más prometedor para sus niños. Los veía crecer fuertes, sanos, llenos de sueños, y esa visión llenaba su corazón de una alegría sencilla pero profunda. El olor a pan fresco de las panaderías, el murmullo de las aguas de los canales, el tintineo de los tranvías, todo eso componía la banda sonora de una vida que parecía bendecida, lejos de cualquier sombra de maldad. Mientras tanto, Dmitri Volkov, un ingeniero civil con la mente siempre bullendo de ideas, dedicaba sus días a proyectos ambiciosos que prometían transformar aún más la ciudad. Creía firmemente en el progreso, en la capacidad humana de construir un futuro mejor,
más eficiente y grandioso. En las reuniones con sus colegas, el clima era de un optimismo contagioso. Todos estaban con la moral por las nubes, discutiendo planes para nuevos puentes, edificios que alcanzarían el cielo, infraestructuras que harían que Leningrado brillara aún más fuerte. Para Dmitri, cada cálculo, cada dibujo, era un ladrillo en la construcción de una nación poderosa y próspera, y sentía un orgullo inmenso de formar parte de ello, de usar su talento para el bien colectivo. Confiaba plenamente en su capacidad y en la de todo el pueblo soviético. Lejos del bullicio urbano, Iván Smirnov, un joven soldado agotado pero con el corazón lleno de esperanza, servía al ejército en las líneas de frente, pero sus pensamientos frecuentemente volaban más allá de los entrenamientos y las patrullas. Soñaba con el día en que volvería a casa, a la paz de Leningrado, a una vida normal, tal vez formar una familia, tener un buen empleo, disfrutar de la vida como cualquier otro joven. La disciplina militar era dura, pero la promesa de un futuro tranquilo era lo que lo mantenía firme, la certeza de que su servicio protegía esa vida que tanto amaba. La guerra, para él, era algo distante, un conflicto en tierras extranjeras que jamás llegaría a su amada patria, una pesadilla que no pasaba de ser cosa de películas, alejada de la realidad de Leningrado. Y estaba Ana Kropotkina, una anciana profesora jubilada que nunca dejó de ser una guardiana de la memoria cultural de la ciudad. Con sus ojos sabios, observaba el movimiento de la vida, reviviendo las historias de Leningrado, de sus grandes líderes, artistas y pensadores. Enseñaba historia con una pasión que cautivaba, inculcando en los jóvenes valores de respeto, dignidad y un profundo amor por su nación y su legado. Para Anna, Leningrado era el alma misma de Rusia, un tesoro de belleza e inteligencia que jamás sería tocado. Se sentía orgullosa de cada trozo de piedra, de cada libro polvoriento, de cada melodía que resonaba por las calles. Creía en la fuerza de los valores que transmitía, en la resiliencia del espíritu humano y en la invencibilidad de su ciudad. Había un optimismo contagioso en el aire, una creencia inquebrantable en la fuerza del pueblo soviético y en la invencibilidad de su nación. La vida para la mayoría de los habitantes de Leningrado estaba llena de promesas. La idea de una invasión, de un asedio, de un enemigo brutal al acecho, parecía una pesadilla distante, algo de otro planeta, un guión absurdo que nunca se concretaría. La propaganda del gobierno, las noticias controladas, todo reforzaba la imagen de una Unión Soviética poderosa y segura, capaz de repeler cualquier amenaza antes incluso de que se materializara. La gente vivía su vida, trabajando, estudiando, divirtiéndose, sin darse cuenta de la tormenta que se formaba en el horizonte, pero la máquina de guerra nazi ya estaba en movimiento, y la inocencia y la paz de Leningrado estaban a punto de ser brutalmente destrozadas. Los rumores de avances alemanes en Polonia, en Francia y luego en la propia Unión Soviética empezaron a intensificarse, convirtiéndose en un zumbido molesto que, poco a poco, se transformaba en un rugido aterrador. La sonrisa de Elena, los proyectos de Dmitri, los sueños de Iván y la sabiduría de Anna, todo estaba a punto de ser puesto a prueba de una forma inimaginable. La ciudad vibrante, llena de luz y vida, estaba a punto de ser sumergida en una oscuridad sin precedentes, un abismo de terror y aislamiento que cambiaría para siempre el rostro de sus habitantes y la historia misma. Aunque la ciudad vibrara con la promesa de un nuevo verano, la sombra de un peligro inminente ya se alargaba sobre las fronteras soviéticas, un presagio funesto que pronto se materializaría con la brutalidad de la guerra total. El verano de 1941, que debería haber traído el calor y la abundancia de la cosecha, trajo consigo el rugido ensordecedor de los motores de la Wehrmacht, un sonido que resonaría como un trueno apocalíptico sobre la vasta llanura europea. La Operación Barbarroja, la invasión nazi de la Unión Soviética, avanzaba con una velocidad aterradora, un ímpetu que parecía barrer todo a su paso. En pocas semanas, el avance implacable de las fuerzas alemanas cercó Leningrado, cortando todas las rutas de suministro terrestre y transformando la metrópoli en una isla sitiada, una trampa mortal donde el tiempo se agotaba a cada minuto que pasaba.
La ciudad, con sus millones de habitantes, fue repentinamente aislada del mundo exterior, como un barco a la deriva en un mar de hostilidad. La que fuera la vibrante Leningrado, joya del Báltico, se vio estrangulada, con sus pulmones cercenados. Los bombardeos incesantes desgarraban el cielo azul, transformando edificios históricos en pilas de escombros y cegando vidas inocentes con una indiferencia brutal. El sonido de las sirenas se convirtió en la banda sonora constante de aquel infierno urbano, un lamento agudo que anunciaba la llegada de la muerte y la destrucción. Cada explosión era un temblor que sacudía el alma de los habitantes, un recordatorio gélido de que la vida, antes tan predecible, ahora pendía de un hilo. En la línea de frente, en medio del caos y el olor acre de la pólvora, estaba Iván Smirnov. Sus ojos, antes llenos de la esperanza de un futuro en paz, ahora reflejaban el agotamiento y el horror del combate. Veía la furia enemiga de cerca, sentía el suelo temblar bajo sus pies con cada ataque de artillería y presenciaba la fragilidad de la vida humana ante la máquina de guerra nazi. Con cada ráfaga de ametralladora, con cada grito de mando, Iván sentía que un pedazo de su propia humanidad se desvanecía, sustituido por una determinación férrea de sobrevivir y proteger a la patria, aunque el costo fuera su propia alma. El humo de los incendios oscurecía el sol, y el frío del otoño que se aproximaba prometía una nueva capa de sufrimiento a los soldados ya castigados. La trinchera se convertía en una tumba improvisada para muchos, y la vida allí valía menos que una migaja de pan. Mientras tanto, en las profundidades de los sótanos húmedos y fríos de la ciudad, Dmitri Volkov, el ingeniero civil, intentaba mantener la calma y la racionalidad. Con su mente analítica, buscaba incesantemente soluciones prácticas para los problemas que se acumulaban. Con cada explosión afuera, el miedo y la incertidumbre crecían, pero él se negaba a ceder a la desesperación. A su lado, Elena Petrova, una joven madre, abrazaba a sus dos hijos pequeños, con sus corazones latiendo al unísono con el ritmo aterrador de la guerra. Ella era la personificación de la resiliencia femenina, una leona que haría cualquier cosa para proteger a su prole. El llanto ahogado de un niño, el susurro de una oración, el silencio pesado entre una explosión y otra, todo contribuía a una atmósfera de pavor y angustia. Los sótanos, que antes eran simples depósitos, ahora eran refugios precarios, testigos de la fragilidad de la vida y de la fuerza del instinto materno. La avenida Nevsky, antes escenario de desfiles y celebraciones, ahora yacía desierta y congelada, con sus edificios marcados por las cicatrices de la artillería. El invierno se anunciaba con una ferocidad inusual, prometiendo temperaturas glaciares que serían tan mortales como las balas alemanas. Los hospitales improvisados, instalados en escuelas y teatros, ya estaban llenos de heridos y enfermos, con la capacidad de resistencia de la ciudad siendo puesta a prueba al límite. El optimismo inicial, alimentado por la propaganda y la creencia en la invencibilidad soviética, dio paso a una comprensión sombría y aterradora. Leningrado estaba sola, aislada y desamparada. La lucha por la supervivencia, lejos de ser una mera cuestión militar, no había hecho más que empezar y se extendería por un periodo inimaginable, exigiendo sacrificios que pocos podrían concebir. Ana Kropotkina, la anciana profesora jubilada, observaba el desarrollo de la tragedia desde su ventana, ahora remendada con cartón y mantas. Sus ojos, que habían sido testigos de generaciones de cambios y revoluciones, ahora veían la desintegración moral de la ciudad, con la belleza y la cultura de Leningrado siendo corroídas por el hambre y el miedo. Se aferraba a la memoria cultural, a la dignidad que la ciudad siempre había representado, pero sentía que el tejido social se estaba deshaciendo, hilo por hilo. El mayor general Goborov, comandante militar soviético, encaraba la situación con una gravedad pétrea, consciente de la inmensa responsabilidad de defender cada centímetro de aquella ciudad sitiada. Era el símbolo de la resistencia estratégica, del liderazgo en tiempos extremos, pero incluso él sabía que las armas y la táctica no serían suficientes para contener al verdadero enemigo que se aproximaba. Sí, el verdadero enemigo aún estaba por llegar,
Uno que no usaba uniformes grises ni cargaba armas, sino que se deslizaba sigilosamente por las calles heladas y por los hogares vacíos. Era un enemigo invisible, implacable, que atacaba de dentro hacia afuera, minando la fuerza y la esperanza de cada habitante. Ese enemigo sería el hambre, el frío, la desesperación que corroería el alma y pondría a prueba los límites de la humanidad de una forma que nadie jamás podría haber previsto. Leningrado se preparaba para enfrentar no solo al ejército nazi, sino una batalla interna, una guerra contra la propia naturaleza humana, donde la línea entre la vida y la muerte, entre la civilidad y la barbarie, se volvería asombrosamente tenue. La ciudad, antes un faro de cultura y progreso, estaba a punto de convertirse en un laboratorio de supervivencia extrema, donde cada elección, cada trozo de comida, cada gota de calor, sería una cuestión de vida o muerte, y la moralidad sería probada hasta su punto de ruptura. La ciudad de Leningrado, ya un caldero de pruebas donde la resiliencia se ponía a prueba en cada esquina, estaba a punto de sumergirse en un abismo aún más profundo, un pozo sin fondo de desesperación y privación. El otoño, con sus colores vibrantes, había dado su último suspiro, y el invierno de 1941-1942 descendió sobre la metrópoli sitiada como un verdugo implacable, un frío de esos que te calan los huesos y se filtran por cada grieta, en cada alma, sin pedir permiso. Las temperaturas, que ya eran inclementes, cayeron a niveles inimaginables, alcanzando los 30 degrees, transformando el aire en láminas de hielo que cortaban la piel y quemaban los pulmones en cada respiración, como si cada bocanada de aire fuera un desafío a la vida misma. Era un escenario estremecedor, donde el simple acto de existir se convertía en una batalla épica, librada no solo contra el enemigo externo y los bombardeos, sino contra los elementos y la propia muerte que acechaba en cada sombra, en cada esquina congelada. El hambre, que antes era una amenaza latente, un fantasma que rondaba los pensamientos y asediaba los sueños, ahora se manifestaba en su forma más cruel, visible e implacable, un parásito que corroía la carne, la esperanza y a veces la propia dignidad humana. El suministro de alimentos, que ya era un espejismo en el horizonte de la escasez, se redujo drásticamente, llevando el racionamiento a niveles de desesperación absoluta. El pan, la base de la dieta soviética, ese alimento que sustentó a generaciones, que era sinónimo de mesa llena y hogar, era ahora una caricatura triste de sí mismo, un amargo recordatorio de lo que se había perdido. Las raciones distribuidas eran minúsculas, míseros 125 gramos al día para los civiles, y lo que se llamaba pan era en realidad una mezcla casi intragable de harina con serrín, celulosa, pegamento de madera y otros sustitutos que apenas engañaban al estómago por unos minutos, pero no nutrían el cuerpo, no daban energía, no traían alivio verdadero. Era una porción que apenas alcanzaba para quitarse las ganas, un pedacito que desaparecía en la boca antes incluso de ser saboreado, dejando un gusto amargo de desolación y la certeza punzante de que el siguiente trozo solo llegaría al día siguiente, si llegaba, y que cada día el cuerpo se consumía un poco más, en un proceso lento y doloroso. Elena Petrova, antes una joven madre llena de vida, con una gran sonrisa y planes para el futuro de sus hijos, asistía impotente a la lenta y dolorosa transformación de sus dos pequeños. Cada día era una eternidad de sufrimiento, viendo cómo los cuerpos menudos languidecían, las mejillas que antes eran rosadas y llenas de vida ahora estaban hundidas, los ojos grandes, profundos y hambrientos, fijos en cualquier migaja que pudiera aparecer, en cualquier promesa de comida, por irreal que fuera. El llanto de ellos ya no era por berrinches o dolores pasajeros, sino un lamento sordo, un gemido ronco de hambre que partía el alma de cualquiera que lo oyera, una melodía macabra que resonaba en los sótanos húmedos y fríos de la ciudad, donde buscaban refugio del frío cortante y de los bombardeos incesantes. Elena intentaba de todo, registraba cada rincón, intercambiaba lo poco que tenía, una joya de familia, un libro antiguo, una prenda de ropa,
por cualquier cosa que pudiera aliviar el sufrimiento de sus pequeños. Pero la realidad era un muro infranqueable, una muralla de hielo y desesperanza que se levantaba con cada amanecer. La resiliencia femenina, que la impulsaba a seguir adelante, a luchar por sus hijos, estaba siendo probada más allá de todos los límites imaginables, y cada día sentía que un pedazo de sí misma se desvanecía junto con las fuerzas de sus hijos, mientras el frío implacable parecía congelar también la propia esperanza en su corazón. Dmitri Volkov, el ingeniero civil que un día derrochaba robustez, inteligencia y una vitalidad contagiosa, ahora era una sombra de sí mismo, un fantasma que deambulaba por las calles heladas de Leningrado, con los ojos fijos en un horizonte cada vez más turbio e incierto. Sus pasos eran lentos, arrastrados, cada movimiento un agotamiento, cada pensamiento una lucha inútil contra el sopor de la inanición. El hambre le había robado la fuerza, su capacidad de actuar, su vitalidad, transformándolo en un hombre encorvado, con la ropa holgada sobre un cuerpo que se consumía a sí mismo, con los huesos marcando la piel en una danza macabra de extrema delgadez. Intentaba mantener la mente activa, buscar soluciones, pensar en algo que pudiera revertir aquel escenario de colapso social que se desarrollaba ante sus ojos, pero incluso la capacidad de razonar con claridad parecía estar siendo drenada por el hambre, el agotamiento y el frío que entumecía cada célula de su cerebro. La búsqueda de moralidad y soluciones prácticas, que antes guiaba sus pasos y daba sentido a su existencia, ahora era un lujo que apenas podía permitirse, pues la prioridad era simplemente mantenerse en pie, respirando, existiendo un día más, un día tras otro, sin saber si llegaría el siguiente. La avenida Nevsky, antes el escenario de la vida vibrante de la ciudad, con sus cafés, tiendas y el bullicio constante, ahora era un corredor desierto y congelado, donde Dmitri observaba el paisaje desolador, con cada copo de nieve cayendo como un recordatorio gélido de la implacable marcha de la muerte. Un silencio sepulcral que se había apoderado de todo. Las calles de Leningrado, antes vibrantes con el murmullo de la vida, las risas de los niños y el ir y venir apresurado de los trabajadores, se transformaron en un vasto y gélido cementerio a cielo abierto. Cuerpos congelados yacían en las aceras, en callejones oscuros, en parques cubiertos de nieve, muchos de ellos tan rígidos que parecían esculturas macabras, esperando ser recogidos por equipos que apenas tenían fuerzas para la tarea. Muchos de ellos víctimas silenciosas del hambre y del frío que no perdonaba. El silencio era la banda sonora predominante, un silencio pesado y opresor, interrumpido solo por el aullido fantasmal del viento que barría la ciudad, llevando consigo los últimos suspiros de esperanza, y por el rugido insistente de los estómagos vacíos, una orquesta macabra del hambre que tocaba la melodía de la desolación en cada hogar, en cada sótano. Ya no había el alboroto de los mercados, el sonido de los tranvías, la prisa de los transeúntes. La vida se había retirado, se había escondido en los sótanos oscuros y fríos, o simplemente se había extinguido, dejando atrás un rastro de hielo, dolor y desesperación. La esperanza, antes un combustible para el alma, un faro en medio de la tempestad, se convertía en un lujo inalcanzable, un desvarío peligroso en medio de aquella realidad brutal. Sin embargo, incluso en los abismos más profundos del sufrimiento humano, donde la luz parecía haber sido engullida por la oscuridad, una chispa de resistencia se empeñaba en brillar, un hilo tenue de vida que se extendía sobre la vastedad helada. Fue así como, en el corazón del invierno más riguroso que Leningrado jamás había enfrentado, emergió el camino de la vida, un corredor de esperanza forjado en el hielo y el sacrificio. No era una solución, sino una rendija, una brecha ínfima en la muralla de desesperación que rodeaba la ciudad, un recordatorio de que, por mucho que la muerte insistiera en acechar, la vida aún luchaba con uñas y dientes. El lago Ladoga, un gigante de agua dulce que baña las orillas orientales de Leningrado, se transformó en el escenario de esta batalla épica contra el hambre y el frío. Congelado por temperaturas que desafiaban la propia existencia, con termómetros marcando fácilmente los 40 grados bajo cero, el lago se convirtió en el único puente entre la ciudad sitiada
y el resto del mundo soviético. Era una ruta traicionera, una verdadera ruleta rusa donde la naturaleza y la furia de la guerra se unían para cegar vidas. Imagina la escena, amigo. Un paisaje monocromático, el blanco del hielo mezclándose con el gris del cielo, cortado solo por las siluetas oscuras de camiones que parecían hormigas en una travesía suicida. El viento aullaba como un lobo hambriento, azotando el rostro de los conductores y levantando copos de nieve que cegaban la visión, transformando cada metro recorrido en una prueba de fe y valentía. Esos camiones, muchos de ellos viejos y mal equipados para el frío extremo, eran la última esperanza de miles. Bajo el mando vigilante del mayor general Govorov, que entendía la importancia estratégica y moral de esta ruta, equipos de ingenieros y conductores trabajaban día y noche, en una tarea titánica que parecía desafiar la lógica. Intentaban cruzar el hielo fino y traicionero, llevando alimentos, medicinas y, más tarde, combustible para la ciudad sitiada. Cada viaje era una apuesta contra la muerte, un acto de heroísmo anónimo. Los relatos eran estremecedores. El hielo, muchas veces con menos de 1 metro de espesor, crujía y gemía bajo el peso de los vehículos, como un animal herido. Las grietas se abrían de repente, engullendo camiones enteros con su preciada carga y sus conductores hacia el fondo helado del lago. Con cada hundimiento, no se perdía solo un vehículo o algunas toneladas de suministros. Se perdía un pedazo del alma de la ciudad, una porción de la esperanza que se deshacía en 1000 pedazos bajo las aguas oscuras. Para los que estaban en la línea de frente, como Iván Smirnov, el soldado agotado que enfrentaba el horror del combate y el agotamiento físico y mental en las trincheras heladas, el camino de la vida era una leyenda contada en susurros. Oía los relatos de esa hazaña hercúlea, de los camiones que desafiaban la muerte, y sentía una mezcla de admiración y desesperación. Sabía que con cada paquete de galletas o ración que llegaba al frente, había un camionero que arriesgó la vida en el hielo, un trozo de pan que valía más que el oro. La resiliencia soviética, de la cual él era una parte, se manifestaba allí, en la persistencia de mantener esa ruta abierta a pesar de todas las adversidades. Incluso con el frío cortante y el sonido constante de los disparos, la idea del camino de la vida era un respiro, una prueba de que la lucha no era en vano, que la patria aún se preocupaba, aunque fuera de forma tan precaria. En la ciudad, la esperanza de Elena Petrova, la joven madre que luchaba por proteger a sus 2 hijos pequeños, se aferraba a cada noticia, a cada rumor sobre la llegada de más camiones. El pan, el pan, ese era su sueño más vívido, su oración más sincera. Imaginaba el olor, la textura, la sensación de ver a sus hijos comiendo una rebanada generosa, sin la voracidad desesperada que el hambre imponía. Cada migaja era celebrada como un tesoro, y el camino de la vida era el trayecto por donde ese tesoro, por escaso que fuera, podía llegar. Para ella, el camino de la vida no era solo logística militar, sino la promesa de un día más, de una oportunidad más, para que sus pequeños pudieran ver el fin de aquella pesadilla. Ana Kropotkina, la anciana profesora jubilada, guardiana de la memoria cultural y de la dignidad en medio de la desintegración moral de la ciudad, rezaba por cada camión que se atrevía a cruzar el Ladoga. Con las manos arrugadas unidas, pedía protección para los conductores, fuerza para el hielo, para que la comida llegara. Sus oraciones eran un eco silencioso de la fe de miles de leningradenses, que veían en esos camiones la personificación de una súplica divina. Ella, que presenciaba cada día la deshumanización a su alrededor, veía el camino de la vida como un faro de humanidad, un testimonio de la capacidad humana de sacrificio y de amor al prójimo, incluso cuando el mundo parecía derrumbarse. Pero el camino de la vida era un símbolo de esperanza, sí, pero también un recordatorio cruel de la fragilidad de la existencia y de la insuficiencia de la ayuda. Era una gota en el océano de la necesidad, una cantidad irrisoria de suministros para una ciudad de millones de hambrientos. Por muy heroico que fuera el esfuerzo, el hambre continuaba royendo el alma de la ciudad, desfigurando cuerpos y mentes, llevando a una desintegración social y moral aún más profunda. Aquel corredor helado, aunque vital, no lograba detener la hemorragia de vidas y la dignidad que se escurría entre los dedos de los habitantes de Leningrado.
A cada día que pasaba, la realidad brutal se imponía, y la delgada línea entre la vida y la muerte, entre la civilidad y la barbarie, se volvía cada vez más borrosa. El canibalismo, antes un susurro aterrador, empezaba a manifestarse de formas cada vez más explícitas, un grito de desesperación que resonaba por los sótanos húmedos y fríos de la ciudad. A medida que el hambre apretaba y el frío cortaba el alma, la fina capa de civilidad que cubría Leningrado comenzó a agrietarse, exponiendo la crudeza de la lucha por la vida. La ciudad, antes un faro de cultura y progreso, se transformaba en un escenario de desesperación donde las reglas que regían la convivencia humana se desmoronaban a un ritmo aterrador. Las estructuras sociales, antaño pilares de orden y moralidad, fueron corroídas por la urgencia primal de la supervivencia, una fuerza más poderosa que cualquier decreto o doctrina. La ley, antes respetada, se convirtió en una broma de mal gusto para quien tenía el estómago rugiendo y los huesos congelándose. El robo de pan, antes impensable, un crimen que haría que cualquier ciudadano de bien se sonrojara de vergüenza, se volvió tan común como la salida del sol. Ya no era una cuestión de moral, sino de instinto. Una rebanada de pan podía significar la diferencia entre un día más de vida o la certeza de una muerte lenta y dolorosa. Las panaderías, antes un aroma tentador, se convirtieron en fortalezas vigiladas, pero ni siquiera los guardias más leales lograban ignorar los ojos hambrientos que los acechaban desde la oscuridad. La dignidad, esa que tanto valoramos, fue cambiada por migajas, por cualquier cosa que pudiera engañar a la barriga vacía. Los cadáveres que se acumulaban en las calles y en los sótanos húmedos y fríos de la ciudad eran despojados no solo de ropa para calentar a los vivos, sino también de documentos, de cualquier objeto de valor que pudiera ser cambiado por un poco de comida. Era una escena chocante, pero la repetición la convertía en parte del paisaje. La muerte, antes un evento solemne, se volvió un recurso, un recordatorio cruel de la fragilidad de la existencia. Nadie se daba el lujo de llorar por mucho tiempo. La propia supervivencia exigía un endurecimiento que pocos imaginaban posible. La compasión, esa se convirtió en un lujo que la mayoría no podía permitirse, una emoción que pesaba demasiado en un cuerpo ya débil. En medio de este caos, el mercado negro floreció como una mala hierba en terreno fértil de miseria. Ya no era un lugar de intercambios furtivos y susurros, sino un centro de gravedad perverso, donde la esperanza se vendía a precio de oro y la moral era la moneda más barata. Joyas de familia, relojes de pulsera, libros preciosos, todo se cambiaba por un trozo de carne, un puñado de granos o cualquier cosa que pudiera llenar el estómago. Donde antes se veía la avenida Nevsky deserta y congelada, ahora surgían aglomeraciones de gente desesperada, negociando la vida por un último aliento. Se veía a la gente a codazos, con la cara de cada uno reflejando el mismo dolor, el mismo vacío. Era una feria macabra, donde la humanidad parecía haberse tomado vacaciones, dejando solo al instinto animal al mando. Dmitri Volkov, el ingeniero civil, veía con sus propios ojos lo que el hambre hacía a las personas. Presenciaba cómo colegas, antes honrados y dedicados, sucumbían a la tentación del robo. Hombres que proyectaban puentes y edificios, ahora robaban sacos de harina o trozos de madera para calentar sus casas. Era un golpe bajo para Dmitri, que siempre creyó en la lógica y la rectitud. Veía la inteligencia, la capacidad humana de crear y construir, reducida a la simple búsqueda de calorías. La cosa está fea, de verdad, pensaba, mientras observaba a un exprofesor de cálculo ser atrapado con un puñado de patatas robadas. Cualquiera puede pasarse al lado oscuro ahora. Ya no hay bien ni mal, solo hay hambre. La línea entre lo correcto y lo incorrecto se volvía borrosa, fluida como el agua del lago Ladoga bajo el hielo, y cada día más y más personas se veían forzadas a cruzarla. Anna Kropotkina, la anciana profesora jubilada, sentía el dolor de la desintegración moral en su alma. Veía cómo la dignidad de sus vecinos se desvanecía, reemplazada por una mirada vacía y desesperada, un brillo opaco que antes solo se veía en los ojos de animales hambrientos. Las conversaciones, antes llenas de esperanza o de noticias sobre el frente de batalla,
Ahora eran susurros sobre el frío, la falta de comida y, lo que es peor, sobre quién había sido encontrado muerto. Ana, que siempre enseñó sobre la belleza del arte y la importancia de la ética, ahora veía a sus alumnos y amigos transformados en sombras de sí mismos, luchando solo por existir. Era como si el alma de la ciudad estuviera siendo succionada, y lo que quedaba era solo un caparazón vacío, una casona antigua que se desmoronaba poco a poco. «Dios mío, ¿a dónde vamos a parar?», murmuraba para el gato esquelético que la acompañaba en los sótanos húmedos, su único consuelo. Las autoridades, lideradas por figuras como el mayor general Govorov, intentaban mantener el orden, pero el hambre era una fuerza más poderosa que cualquier decreto, cualquier amenaza de prisión. Patrullas circulaban por la avenida Nevsky deserta, pero ¿qué podían hacer contra un enemigo invisible que corroía el cuerpo y la mente desde dentro hacia afuera? El racionamiento, ya irrisorio, apenas alcanzaba para mantener a la gente en pie, y la esperanza de refuerzos parecía cada vez más distante. Las reglas y castigos, antes temidos, perdían su poder ante la inminencia de la muerte por inanición. La policía arrestaba a pequeños ladrones, pero por cada uno atrapado, decenas se aventuraban en el submundo de la ilegalidad, movidos por una desesperación que no entendía de leyes. Era en este terreno fértil de desesperación donde la moralidad se disolvía y la humanidad se aferraba a hilos tenues de esperanza, donde los primeros susurros de lo impensable comenzarían a surgir, una verdad tan horrible que la mente humana se resistía a aceptar, un tabú ancestral que el hambre parecía lista para romper. La ciudad de Leningrado, atrapada en la red de la guerra y la inanición, estaba al borde de un abismo moral sin precedentes, donde los límites de lo humano serían puestos a prueba de formas inimaginables. En aquel escenario de prueba extrema, lo impensable comenzó a tomar forma en la ciudad castigada, donde la esperanza se desvanecía a cada día que pasaba. El silencio opresor de Leningrado, antes roto solo por el aullido de los vientos helados o por el distante estruendo de la artillería, ahora cargaba consigo un nuevo sonido, un zumbido sutil, casi inaudible, pero que resonaba en el alma de cada uno. Eran los susurros, nacidos de la desesperación y de la más pura necesidad, los que empezaron a brotar por los sótanos húmedos y fríos, en las filas interminables y congelantes del racionamiento y en los callejones oscuros del mercado negro subterráneo. Historias macabras, contadas en voz baja, como si el propio aire pudiera delatar la terrible verdad. Hablaban sobre cuerpos que desaparecían sin explicación, sobre carnes de origen dudoso vendidas a precios exorbitantes, sobre un hambre que no conocía límites, ni siquiera los de la más básica humanidad. Al principio, todo eran solo rumores, cotilleos de pasillo, de esos que uno escucha y piensa, ¿pero cómo va a ser posible eso, hombre? Las autoridades, por supuesto, lo negaban con vehemencia, tachándolo todo de propaganda enemiga o delirio de mentes fragilizadas por la privación. La mayoría de la población, con lo que restaba de su dignidad y moral, se negaba a creer en tal depravación. Al fin y al cabo, ¿cómo podría el ser humano llegar a un punto tan bajo? Pero el hambre, el hambre tiene su propio poder de convicción, su propio método de doblar voluntades y subvertir valores. Es una fuerza bruta, implacable, que corroía no solo los cuerpos, sino también el alma de la ciudad. La realidad de Leningrado era implacable, un golpe bajo que cada día quitaba más y más el aliento a sus habitantes. La falta de comida era tan abrumadora que la línea entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo moral y lo abyecto, se volvía cada vez más tenue, casi invisible. Elena Petrova, la joven madre que se aferraba a la vida con uñas y dientes por sus dos hijos pequeños, oía las conversaciones fragmentadas, los cuchicheos cargados de miedo y repulsa. Su corazón se apretaba en el pecho, con un nudo en la garganta ante cada historia susurrada sobre lo que algunos estaban dispuestos a hacer para sobrevivir. Sentía un terror helado corriendo por sus venas, una angustia que iba mucho más allá del hambre física. Aquel miedo era existencial, una amenaza a la esencia misma de la humanidad que ella intentaba a toda costa preservar en sus niños. Con una ferocidad animal, los protegía, los abrazaba más fuerte bajo las pocas mantas,
como si su cuerpo pudiera blindarlos no solo del frío cortante, sino también de la contaminación moral que parecía propagarse como una plaga invisible por la ciudad. La idea de que alguien pudiera ver a sus hijos no como seres humanos, sino como una fuente de alimento, era una pesadilla que la acechaba día y noche, convirtiendo cada comida escasa en un acto de fe y cada día vivido en una victoria amarga. Dmitry Volkov, el ingeniero civil, un hombre de razonamiento lógico y principios sólidos, intentaba refutar las historias, deconstruir los rumores con la frialdad de la razón. Buscaba explicaciones racionales, alternativas menos horrendas para la desaparición de personas y el origen de la carne misteriosa que, decían, aparecía en el mercado negro. Su mente se negaba a aceptar lo que sus oídos empezaban a captar. Pero la lógica de la supervivencia, una lógica cruel y deshumana, empezaba a pesar más que cualquier argumento moral. Veía la desesperanza en los ojos de la gente, la piel pegada a los huesos, la locura que el hambre incitaba. Cada día, la delgada línea entre la civilidad y la barbarie se deshacía un poco más, y Dmitri sentía que su propia fe en la humanidad flaqueaba, como una vela a punto de apagarse en el viento gélido de la avenida Nevsky, ahora deserta y congelada. Pasaba las noches en vela, reflexionando sobre el colapso social que presenciaba, sobre cómo la sociedad, antes tan organizada y llena de reglas, se desmoronaba bajo el peso de una necesidad primaria e incontrolable. Incluso Anna Kropotkina, la anciana profesora jubilada, guardiana de la memoria cultural y de la dignidad, que se refugiaba en el silencio del Museo Hermitage cuando podía, sentía la desintegración moral de la ciudad en sus huesos cansados. Había visto mucho en la vida, pero nada la había preparado para aquello. Sus ojos, antes llenos de sabiduría y ternura, ahora cargaban con una tristeza profunda, un choque silencioso ante la ruptura de todos los tabúes. Veía cómo la humanidad se desvanecía, cómo el alma de la ciudad, que ella tanto amaba y de cuya cultura e historia se sentía orgullosa, era corroída por un hambre que devoraba no solo cuerpos, sino también los últimos resquicios de compasión y empatía. La profesora oía a las madres llorando por sus hijos perdidos, a los vecinos desconfiando unos de otros, y sabía que algo irrevocable se había roto. Iván Smirnov, el soldado agotado en la línea de frente, apenas tenía tiempo para pensar en los rumores de la ciudad. Su mundo era el horror del combate, el frío cortante, el agotamiento físico y mental que parecía corroer cada fibra de su ser. Pero, durante sus raras y breves estancias en los hospitales improvisados, o cuando recibía alguna noticia de la retaguardia, los susurros le llegaban, distorsionados por la distancia y por la brutalidad del frente. Historias de un hambre tan profunda que transformaba a las personas en algo irreconocible, que las forzaba a actos que desafiaban cualquier comprensión. Él luchaba contra un enemigo externo, pero la ciudad luchaba contra un enemigo interno, aún más insidioso, que amenazaba con desmantelar todo por lo que él y sus camaradas estaban dando la vida. La realidad del asedio era una capa de horror sobre otra, y la noticia de lo que pasaba en las calles de Leningrado añadía un peso aún mayor a su ya abrumadora carga. El mayor general Govorov, al mando de la defensa de Leningrado, estaba al tanto de los rumores y de la creciente desesperanza. Su prioridad era la resistencia estratégica, la organización de las defensas, el mantenimiento del orden, pero sabía que el hambre era un enemigo tan potente como las divisiones alemanas. Informes de médicos y oficiales de seguridad llegaban a su mesa, antes discretos, ahora más frecuentes, detallando casos que hacían que el estómago se revolviera. Los primeros casos documentados de canibalismo surgieron, discretos al principio, pero innegablemente chocantes. Ya no eran solo rumores, eran hechos, registrados con horror y un punto de desesperación. La negación oficial comenzó a dar paso a un horror helado, a la constatación de que la ciudad estaba, de hecho, en un punto de no retorno. El hielo que cubría las calles de Leningrado no era solo físico, era un frío que penetraba el alma, revelando el abismo de la condición humana cuando se la lleva al extremo. La ciudad, antes un faro de cultura e innovación, ahora se convertía en un escenario para la más terrible de las elecciones.
La negación, antes una barrera psicológica, se desmoronó bajo el peso insoportable del hambre, abriendo camino a una verdad que nadie se atrevía a pronunciar. Para muchos, la línea entre la vida y la muerte ya no era una cuestión de fe o suerte, sino de aceptar lo inaceptable, de cruzar un umbral moral que la humanidad siempre ha temido. Cuando el hambre alcanzó su punto máximo y todas las demás fuentes de alimento se agotaron, el cuerpo humano se convirtió, para un número creciente de desesperados, en la última y más terrible opción. No fue una elección hecha a la ligera, con algún tipo de deliberación fría, sino una imposición brutal de las circunstancias, una rendición forzada a la bestia que rugía dentro de cada uno. Las historias, susurradas en sótanos húmedos y fríos, en hospitales improvisados donde la muerte era una visita constante, eran chocantes, pero revelaban la profundidad de la desesperación que corroía a Leningrado. Los casos variaban, dibujando un espectro sombrío de horror. Estaban aquellos que se alimentaban de cadáveres encontrados en las calles, los necrocaníbales, figuras tristes y esqueléticas que se arrastraban por las avenidas desiertas y congeladas, buscando lo que quedaba de la dignidad humana en cuerpos abandonados. Eran los fantasmas de la ciudad, movidos por un instinto primordial que había suplantado toda moralidad. No había alegría ni satisfacción en sus actos, solo la necesidad brutal de sobrevivir un día más, una hora más, un minuto más. El olor a muerte era un compañero constante, y con cada bocado, por mucho que lo intentaran, la imagen de lo que estaban haciendo los acechaba. Pero había una categoría aún más aterrorizante: los asesinos caníbales. Estos no se conformaban con lo que la muerte les ofrecía, la provocaban. Cazaban a los más débiles, a los aislados, a los que no tenían voz para gritar ni fuerza para luchar. Niños huérfanos, ancianos fragilizados, enfermos que se tambaleaban por las calles. Todos se convertían en presas de una caza silenciosa y mortal que transformaba a Leningrado en el escenario de una pesadilla despierta. Era la desintegración total, la ruptura de todo pacto social, la aniquilación de la empatía. La ciudad se dividía entre los que resistían y los que sucumbían, una delgada línea que separaba la humanidad de la bestialidad, y esa línea se ponía a prueba a cada minuto, en cada suspiro. Elena Petrova, la joven madre, sentía un nudo en la garganta que iba más allá del hambre. Veía el miedo en los ojos de sus dos hijos pequeños, ojos que no deberían conocer tal terror, y se preguntaba hasta dónde llegaría para protegerlos. Cada día, cada noche helada en los sótanos húmedos y fríos, la pregunta martilleaba su mente. Había visto desaparecer a vecinos, escuchado susurros perturbadores. El instinto maternal, tan poderoso, se enfrentaba a la barrera de la moralidad humana. Apretaba a sus hijos contra sí, con sus manos flacas sintiendo la fragilidad de los pequeños cuerpos, y se prometía a sí misma que encontraría la manera, cualquier manera, para que sobrevivieran sin tener que cruzar ese abismo. Pero el hambre es un enemigo implacable, y cada día, con cada migaja que no encontraba, la promesa se volvía más difícil de mantener. Dmitri Volkov, el ingeniero civil que un día soñó con puentes y edificios que conectarían a las personas, ahora veía cómo la estructura de la sociedad misma se derrumbaba. Luchaba contra la náusea y el horror, intentando mantener su moralidad intacta. Como ingeniero, buscaba soluciones lógicas, pero no había lógica en el hambre que devoraba el alma. Se aferraba a pequeños actos de bondad, compartiendo lo que tenía, por poco que fuera, resistiendo la tentación de ceder al egoísmo brutal que veía extenderse. Pero el peso de las decisiones ajenas, el conocimiento de lo que estaba ocurriendo en los rincones más sombríos de la ciudad, era una carga pesada. Cada relato, cada rumor, cada mirada vacía de alguien que había cedido, era un golpe a su propia fe en la humanidad. Se preguntaba si habría algo que reconstruir después de que la guerra terminara, si el alma de Leningrado y la suya propia podrían ser remendadas. Anna Kropotkina, la anciana profesora jubilada, guardiana de la memoria cultural y de la dignidad, observaba el horror desarrollarse con una tristeza que pesaba más que los abrigos que apenas la protegían del frío. Había enseñado sobre grandes hombres, sobre la belleza del arte en el Museo Hermitage, sobre la grandeza del alma rusa. Ahora
Presenciaba la desintegración moral de la ciudad, la caída en un abismo que parecía no tener fondo. Sus ojos cansados, pero aún perspicaces, veían cómo la delgada línea de la civilidad se rompía, reemplazada por una barbarie primal. No juzgaba, pues sabía que el hambre no pedía permiso ni ofrecía opciones. Simplemente lamentaba la pérdida irreparable, la mancha indeleble que quedaría en el alma de todos los que sobrevivieran. Mientras tanto, en la línea de frente, Iván Smirnov, el soldado agotado, enfrentado al horror del combate y al agotamiento físico y mental, apenas podía imaginar que el enemigo más cruel ya no era el alemán, sino el hambre misma que devoraba a Leningrado por dentro. Las noticias que llegaban al frente eran filtradas. La realidad brutal de la ciudad sitiada se suavizaba para mantener la moral de las tropas. Pero Iván veía los rostros de los pocos refugiados que lograban escapar de la ciudad, la delgadez extrema, la mirada vacía. Pensaba en su propia familia, en la distante Leningrado, y un escalofrío helado que no provenía del viento cortante recorría su espalda. Él luchaba contra un enemigo visible, pero la ciudad luchaba contra un enemigo invisible, insidioso, que transformaba a los propios vecinos en amenazas. El mayor general Govorov, comandante militar soviético, encargado de la defensa de Leningrado, hacía lo posible por mantener el orden y la resistencia estratégica. Tomaba decisiones difíciles, priorizando la defensa militar, el camino de la vida a través del lago Ladoga, el mantenimiento de una esperanza mínima. Pero la dimensión de la desesperación dentro de la ciudad, la aparición del canibalismo, era un secreto sombrío que los informes oficiales intentaban minimizar, pero que impregnaba el aire. Sabía que la moral de la población era tan crucial como la munición y los suministros. Con cada informe sobre los casos de canibalismo, sentía un peso extra sobre sus hombros, la conciencia de que la guerra no solo estaba destruyendo edificios, sino corroyendo la esencia misma de la humanidad. La elección, impuesta por el hambre, transformó a Leningrado en el escenario de una caza silenciosa y mortal, donde la supervivencia era la única ley. Pero, en medio de esa oscuridad abismal, persistían pequeños focos de luz. Estaban aquellos que, como Dmitry Volkov, se negaban a cruzar la línea, que mantenían su humanidad a toda costa, que compartían el último trozo de pan, que ofrecían una palabra de consuelo. Estaba la resiliencia de Elena Petrova, quien, a pesar de todo el miedo, no cedía a la desesperación, buscando fuerzas para proteger a sus hijos. Estaba la dignidad silenciosa de Anna Kropotkina, que continuaba recitando poemas e historias, manteniendo viva la llama de la cultura y la civilidad, incluso cuando todo a su alrededor se desmoronaba. El asedio de Leningrado, que duró de septiembre de 1941 a enero de 1944, no fue solo una batalla militar, fue una batalla por el alma humana. La ciudad, con sus sótanos húmedos y fríos, sus mercados negros subterráneos, la avenida Nevsky desierta y congelada, e incluso el Museo Hermitage, como refugio cultural, se convirtió en un testimonio de la capacidad humana de soportar lo impensable, de luchar contra la propia naturaleza para sobrevivir y, paradójicamente, de aferrarse a la esperanza incluso en las circunstancias más desesperadas. Leningrado nos enseña que, incluso en el abismo más profundo de la desesperación, la humanidad encuentra formas de resistir, de aferrarse a fragmentos de dignidad, de luchar por un mañana. Las cicatrices del canibalismo y del hambre extrema son un recordatorio sombrío de la brutalidad de la guerra, pero la historia de Leningrado es también una oda a la resiliencia inquebrantable del espíritu humano. Es una lección dolorosa pero esencial sobre lo que somos capaces de hacer para sobrevivir y lo que significa de hecho ser humano. Que jamás olvidemos los horrores de Leningrado, para que tales elecciones nunca tengan que volver a hacerse. Si te has emocionado con esta historia de superación y horror, dale a me gusta, suscríbete al canal para más narrativas históricas y comenta abajo qué es lo que más te ha impactado en este viaje por la memoria de Leningrado. Tu participación es fundamental para que mantengamos viva la llama de la historia.